Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. En el video de hoy, como ya pudieron haber visto en el título, les voy a estar platicando de las peores lecturas del 2023. Y spoiler alert, puedo decirles que fueron poquitas, entonces esperemos que este 2024 sea igual. No puedo decir que ojalá no tuviera ninguna mala lectura, porque lamentablemente ya me encontré con mi primera decepción del año. Pero bueno, eso se los platicaré en un próximo Wrap Up y probablemente en el próximo video de peores lecturas del año, en el 2025. Pero vamos a concentrarnos en el 2023, que esto no se acaba hasta que se acaba. Y es que ya estamos en los últimos videos para despedir el año pasado. Ya solamente tengo pendiente por ahí el Wrap Up de diciembre para ahora sí abrirnos a los libros del 2024. Y antes de empezar a decirles cuáles fueron los peores libros, quiero aclarar varios puntos. El primero es que voy a hablar de estos libros de forma súper subjetiva, es decir, desde mi experiencia. Para mí fueron los peores y a veces no tanto por la forma en la que estaban escritos, sino que influyó mucho la forma en la que conecté o no con estos libros. También a veces fue cuestiones de mi entorno, de que a lo mejor no era el momento para leerlos y eso me hizo que a lo mejor los calificara de esa forma. Y otra aclaración que quiero hacer es que este video no es un ataque a las autoras o autores de los libros y mucho menos a sus lectores. Si a ti te gustó estos libros, no hay ningún problema, podemos platicar qué te gustó a ti y por qué a mí no me gustó. Ya saben que esto es puro entretenimiento y tal vez si tenemos lecturas similares, pues podrías tomarlo en consideración, no tanto para no leer nunca jamás estos libros, sino que pues no vayas tan perdida o tan perdido y puedas saber un aproximado de si te van a gustar. Y por último, debo decir que estos libros no están en un orden como lo fue el top, a excepción de el último que voy a mencionar. Esos dos últimos en sí fueron mis peores lecturas. O sea, si fuera un top, esto tendría en el puesto número 1. Pero todas las demás es como que las puse conforme las fui leyendo en el 2023. Entonces, ahora sí, aclarados estos puntos, vamos a empezar con mi primera decepción. Y el primero de ellos fue El último día de la vida anterior de Andrés Barba, que aquí la sinopsis podríamos decir que fue la que me tendió la trampa, porque nos hacen mención de que nuestra protagonista es una agente de bienes raíces y que un día descubre que una de las propiedades que está vendiendo tiene un fantasma. Entonces empiezan a suceder un montón de cosas a partir de este descubrimiento y ya con eso me atrapó. Yo pensé que iba a ser una historia de terror o a lo mejor tal vez una historia con algo de misterio y al final la verdad no sé ni siquiera qué fue lo que me entregó esta historia, porque por mucho tiempo mientras iba leyéndola me sentía perdida, no sabía exactamente qué es lo que quería comunicar todo este libro alrededor del fantasma o por qué era algo tan importante en la vida de nuestra protagonista. Y además de que la aparición de este ser no es como algo súper visible, sino que es algo más como que se hace mención, más no tenemos como pruebas de que realmente haya un fantasma ahí. Entonces también tenemos una narradora poco confiable que no sabemos si lo que nos está contando es verdad o es parte de su imaginación. Y de este libro en sí no podría decir que está mal escrito o que es muy malo, tal cual la palabra, porque en realidad lo que me pasó con este libro fue que me decepcionó. No fue lo que esperaba y vaya que no tenía muchas expectativas del libro más que lo que leí en la sinopsis. Y el encontrarme con algo completamente diferente, pues no llegó a capturar mi atención lo suficiente como para interesarme por esta protagonista. La siguiente
lectura que no me gustó fue Jitters de Chris Hartman. Y sí me da un poquito de cosa ponerlo aquí, más que nada por el autor. Si bien ya dije que no es un ataque hacia los escritores, sino a sus obras, de todas formas es como que un poco complicado no sentir pues cosita por criticar mal un libro, y más teniendo en cuenta que el autor es un adolescente. Vaya que este libro es de sus primeras historias y lo llegué a conseguir gracias a NetGalley porque me dieron una copia avanzada. Y lo que capturó mi atención aquí también fue que me lo vendieron como algo de terror, y si bien tiene sus elementos sobrenaturales, no podemos decir que sea algo que asuste, y eso era lo que yo estaba buscando, ya que aquí nos vamos a encontrar con una colección de historias cortas, todas con algún elemento sobrenatural, ya sean brujas, zombies o cualquier cosa que pudiera causarnos terror, como juegos malditos o maldiciones en general, pero que al final dan una pues combinación bastante extraña y que al final como que no terminan de embonar cada uno de estos elementos dentro de las historias. Yo creo que las palabras adecuadas para definir estas historias son como esos especiales de Halloween que suelen sacar Disney Channel en sus series juveniles, que sabes que son bastante tontas, que su objetivo es divertir a los adolescentes y que obviamente van a utilizar a lo mejor algún elemento sobrenatural para meter ese elemento del miedo, ya sea una bruja, un zombie, algún vampiro, pero de manera ridícula para no causar como el terror suficiente como para traumar a sus espectadores. Así sentí estas historias, como que son demasiado juveniles, que no me causaban terror, pero como ya no estoy en esa etapa, tampoco me divertían, sino al contrario me causaban como cringe. De hecho, lamentablemente a estas emociones pues no agradables que me causaba la historia es que se me hacían eternos. El libro es muy corto, pero cada historia se me hacía interminable. Yo ya estaba leyendo de a ver a qué horas termino esto. Ya ni siquiera me interesa cómo termina, solamente quiero pasar a la historia siguiente a ver si es mejor que la anterior, y lamentablemente no pude encontrar una que yo diga, bueno, esto salva el libro. Yo creo que vale la pena, aunque sea comprar el libro para leer esta historia, porque no la hubo. Y mientras hacía mi lista de peores libros del 2023 me di cuenta que la gran mayoría de los que puse aquí fueron porque me los vendieron de una manera pues bastante llamativa, y al final pues no terminaron llenando las expectativas. Y curiosamente 2 de estos libros entran en el género del terror, porque mi siguiente decepción es Los Pequeños Macabros de Yesenia Cabrera, y aquí también vamos a tener una colección de historias de terror. Cada grupo de historias están como catalogadas por ciertas temáticas, por ejemplo zoológico, circo, y dependiendo a esto es como la temática que van a tener cada una de las historias, que son independientes, no se llegan a conectar entre sí. Siento que tal vez eso hubiera sido un plus que le hubiera subido la calificación a este libro, pero pues bueno, al final no fue de esta forma. Y mi problema con Los Pequeños Macabros fue que acá la autora, si bien escribe para un público pues más mayor que el autor anterior, ella abusa de descripciones y elementos grotescos con tal de provocar, aunque sea asco, en sus lectores. Y por ahí leí que un autor o autora dentro del género del terror tiene que hacer pasar a sus lectores por diferentes etapas
e ir escalando de poco en poquito. Y obviamente una parte de los aspectos del terror es el generar como esta repulsión, este asco. La autora se queda a ese nivel y no va más allá de eso. Trata como de impactarte con sus descripciones, ya sea porque describe sangre o cosas espeluznantes de que solo recordarlas y digo, ¡ay! No. De todas formas, no es suficiente para que un libro pueda ser bueno o memorable para sus lectores. Y ese fue el caso aquí. Siento que me hubiera gustado un poco más que la autora se concentrara en irnos pues poniendo un poco más de contexto, a lo mejor no que me explique todo desde el inicio, porque al final pues son historias cortas y yo sé que en pocas páginas es muy difícil conseguir pues crear una gran historia. Vaya, no soy escritora, no me quiero meter en aspectos de que sí tiene que escribir de cierta forma o que los personajes o que el contexto, sino todo desde mi punto de vista de lectora. Siento que hay escritores que en pocas páginas saben sintetizar muy bien la historia y provocar mucho más allá del asco con las descripciones necesarias e incluso la falta de estos. Tenemos autoras como Adela Fernández o Amparo Dávila que en poquitísimas páginas consiguen crear ambientaciones bastante densas, siniestras, extrañas y que te logran atrapar. Y a Yesenia yo siento que todavía le falta un poco más para que sus historias puedan llegar a provocar más que asco o sentirte en cierta parte como violentado por lo que estás leyendo. Y creo que aquí sí me hubiera gustado leer un poco más de páginas con tal de que esos finales no se sintieran tan abruptos. Y ahora sí, llegamos a la peor de mis lecturas del 2023. Y aquí voy a meter a dos libros porque forman parte de una saga que obviamente no pienso continuar. Y se trata de Crave y Crush de Tracy Wolff. Y ¿qué les puedo decir? Siento que mi etapa de leer romance paranormal juvenil ya quedó muy atrás. Y es que aquí la verdad no sé ni por dónde empezar, porque la historia desde el principio era un gran red flag para mí y no la escuché. Y creo que me arrepiento porque son libros bastante extensos y perdí bastante tiempo que pude haber aprovechado para otras lecturas que me pudieron haber gustado o que al menos no me dejaran un mal sabor de boca como lo fueron estos libros. Y es que aquí podríamos decir que es una historia que busca crear el mismo fenómeno que en su momento creó Twilight o Crepúsculo con los vampiros, los hombres lobos, pero metiéndoles más seres fantásticos como la parte de los dragones, las gárgolas, las brujas. Es también como una mezcla de todos los seres fantásticos dentro de una misma historia. Y obviamente vamos a tener a la humana tonta que, aunque le pasen aquí enfrente los vampiros enseñándole los colmillos o los hombres lobos transformados, ella diría como de ¡ay, qué extraño! Y ya, porque así es la protagonista. Y ese es mi mayor problema con este libro. Nuestra protagonista, que es, a mi punto de vista, insufrible. No soporté estar escuchando sus pensamientos y estar tanto tiempo metida dentro de su mente, porque de repente como que sus hilos de pensamientos eran bastante incoherentes de acuerdo a lo que estaba viviendo. Tipo de que estaba en una situación de riesgo y se preocupaba más por cómo estaba su interés amoroso que
spoiler alert, pues es un ser fantástico, tiene poderes, sabe cuidarse por sí mismo y tú eres una humana que no tiene poderes, entonces deberías preocuparte más por ti misma que por otra persona que fácilmente se puede salvar. Y si a eso le sumamos que es una historia que tiene todos los clichés habidos y por haber de las historias juveniles, vamos a encontrarnos con algo que no termina de encajar del todo bien sin que te provoque cringe. Y es que mi problema en sí no son los clichés. Los clichés me encantan siempre y cuando sepan aprovecharlos bien los autores o las autoras en sus libros. Un claro ejemplo lo tenemos en La hipótesis del amor. Me encantó, lo disfruté bastante. Fue una historia muy divertida, muy ligera. No puedo decir que es la mejor del mundo, pero cumplió con su objetivo. Me entretuvo, me divirtió, me hizo suspirar por este protagonista. Pero acá fue de que... ¿por qué eres tan tonta? No la autora, la protagonista. Todo el tiempo estaba de... ¿qué te pasa? Reacciona, haz algo. Y cuando se ponía en acción era porque ya se iba a acabar el libro. Literal, faltaban 100 páginas y apenas me estaban dando acción. Y la verdad es que no vale la pena leerte 600 páginas de puro relleno o de la protagonista tan ensimismada en sí misma, en que me quiere, no me quiere, a quién elijo, con quién me quedo, qué estoy haciendo aquí, para que en 100 hojas realmente me interese. Como diría mi queridísimo Juan Gabriel, no vale la pena. Pero bueno, ya respiré hondo, ya me tranquilicé. Entonces vamos a terminar este video. Cuéntenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros, qué les parecieron, si les gustaron o si, como yo, entran en sus decepciones o en sus peores lecturas o una lectura meh. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose, comentando, compartiendo el video y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el siguiente. Bye.